Sobre la Tierra Podcast. Ondas sonoras de ciencia y tecnología en agronomía y ambiente. ¿Dónde está la ecología en las ciudades? ¿En qué se parecen una ciudad y un individuo? ¿Qué implica reciclar, compostar y usar energías limpias en los ambientes urbanos? ¿De dónde sale el cemento y a dónde va cuando se hace polvo? Algunas respuestas y más preguntas en este episodio de Sobre la Tierra Podcast. Cuando nos hablan de ecología pensamos en el estudio de procesos que ocurren en la naturaleza. Sin embargo, esta ciencia también nos permite entender cómo funcionan las ciudades. Para conocer qué es la ecología urbana, hablaremos con María Sen Martín, docente de ecología en la Facultad de Agronomía de la UBA e investigadora del CONICET. ¿Qué es la ecología urbana? La ecología urbana es una rama de la ecología como disciplina que se dedica a los problemas ecológicos del ambiente urbano. Indudablemente necesito explicarte qué es la ecología, que no es obvio para todo el mundo, pero que es una disciplina que analiza las relaciones que tienen los organismos entre sí y sus relaciones con el medio. Entonces, cosas que para seguramente cualquiera son familiares, como que los organismos compiten por recursos, o que las relaciones de mutualismo, como por ejemplo la polinización, ese tipo de relaciones se estudian en la ecología. Y hay otro tipo de problemas, como por ejemplo tratar de entender cómo fluye la energía y la materia a lo largo de sistemas, a través de sistemas. Eso es el corazón de lo que te diría que es la ecología. Y entonces la ecología urbana lo que hace justamente es aplicar todos esos marcos, esa perspectiva a ecosistemas que son urbanos, son ciudades. Siendo la Argentina un país urbano, ¿qué desarrollo tiene esta rama de la ecología? La ecología urbana está muy desarrollada en nuestro país y eso está en sintonía con el desarrollo en general que la ecología tiene. Hay en el país muchos grupos en muchas ciudades del país, pero de ciudades desde Tucumán hasta Tierra del Fuego, pasando por Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza. Hay muchísimos grupos de investigación que trabajan muy activamente en ecología, no solo la ecología de los sistemas naturales, sino también la ecología de los sistemas agropecuarios, los ámbitos rurales. Y un poco me parece que como consecuencia natural de eso, todo lo que hemos aprendido de la ecología en esos sistemas nos ha ayudado y ha sentado las bases y sobre todo la motivación para empezar a meternos cada vez más en la comprensión, el estudio desde una perspectiva ecológica de los problemas que ocurren en las ciudades. Como para que te des una idea, si la primera reunión de ecología se hizo aproximadamente hace 50 años en nuestro país, bueno, ya debe hacer unos buenos 10 o 12 años que apareció con una entidad propia, unas jornadas nacionales de ecología urbana. Es decir, en las reuniones de argentinas de ecología donde acudíamos todos los ecólogos a socializar y a compartir las cosas que hacíamos, empezó a haber, por supuesto, trabajos que tenían que ver con entornos urbanos. Y entonces eso fue el primordio, los primeros pasos de lo que después fue la ecología urbana y que ahora, ya años después, tiene su peso propio y su espacio propio, donde es muy interesante, me parece, agregar que aparece a biólogos, agrónomos, se les agregan los arquitectos, y los paisajistas, que son profesionales con una mirada distinta, complementaria y muy interesante para abordar mejor los problemas del ambiente urbano. ¿Qué procesos ecológicos comparten las ciudades? Bueno, en las ciudades, como hoy te decía, en realidad lo que nos damos cuenta es que todas esas cosas que ocurren, a pesar de que son sistemas tremendamente intervenidos, uno puede encontrar la misma relación de las poblaciones con ese ambiente, es decir, las poblaciones animales y vegetales que están en la ciudad también evolucionan con los estímulos, es decir, hay un proceso de selección adaptativa, como les decimos en ecología y en evolución, que tiene que ver con la presión que pone ese ambiente particular que es la ciudad.
Entonces, una de las cosas interesantes o por lo menos para mí de las cosas que se han investigado en los últimos años, uno de los hallazgos más interesantes es una especie de efecto homogeneizador que tienen las ciudades sobre muchas propiedades de los ecosistemas, y propiedades te quiero decir sobre justamente estas comunidades biológicas, es decir, la flora que tenemos, la vegetación, ¿no? La fauna que tenemos en las ciudades, incluso hasta la temperatura de las ciudades. Es lo que quiere decir en realidad la homogeneización, es que si vos, por ejemplo, tomás 2 ciudades de regiones distintas del mundo, seguramente su flora, su fauna y hasta su temperatura se parezca más entre sí que si tomaras de las mismas regiones 2 ambientes naturales. Es decir, a eso se le llama homogeneización. Si lo pensás, es como que la transformación que los humanos hacemos sobre la superficie terrestre en forma de ciudad hace que toda la superficie terrestre sea un poco más parecida entre sí, que haya menos contrastes. ¿Por qué se da la homogeneización que mencionas? ¿Por qué ocurre esto entonces? Es porque en realidad como humanos le ponemos nuestra parte de cultura. Es la mirada que tenemos, que es más o menos común los humanos, de vislumbrar un lugar para vivir y que sea cómodo para satisfacer nuestras necesidades cotidianas. Entonces, si en un ambiente hay naturalmente mucha vegetación, pues tenemos que poner en caja esa vegetación. Entonces seguro lo que hacemos es que la reducimos y la ordenamos en el espacio. Y si estamos entonces en un lugar que, por el contrario, tenemos muy poca vegetación, porque estamos en un ambiente desértico, suponte, lo que decimos es, bueno, en verano tenemos que tener sombra y entonces plantamos árboles, la aumentamos. Entre que en un lugar naturalmente muy vegetado la reducimos y en el otro la aumentamos, ahí se genera esa cosa que es más parecida y que tiene que ver con la homogeneización que te comentaba. Y bueno, así con distintas propiedades. ¿A qué se llama metabolismo urbano? Otro aspecto interesantísimo de la ecología general que también se puede aplicar a las ciudades es esta cuestión de tratar de entender cómo fluye la energía y la materia en estos sistemas tan particulares. Y eso tiene un nombre desde hace algunos años que se conoce como metabolismo urbano. Entonces es como una metáfora del metabolismo de un individuo, si querés, pero que no es otra cosa que tratar de entender, así como lo hacemos para los ecosistemas naturales o para los ecosistemas rurales, desde dónde llega y cómo llega la energía que se procesa dentro de ese determinado sistema y qué es lo que pasa, digamos, cuál es el camino que sigue una vez que esa energía y esa materia está dentro del sistema y sobre todo cómo son las salidas, es decir, cuánto de lo que entró queda, se transforma, cuánto sale, cómo sale, hacia dónde, de qué maneras. Y bueno, es algo interesante porque también permite darte una perspectiva nueva que en algún punto te permite evaluar cuán dependiente o cuán autónoma puede ser una determinada ciudad, un determinado conglomerado urbano de su entorno. ¿Tiene aplicaciones prácticas? Por ejemplo, una manera bastante fácil de verlo es si vos pensás en el camino de los alimentos que ingresan a la ciudad, claramente no se vienen de los sistemas rurales, los procesamos, una parte la usamos para nuestra energía, para hacer trabajo, para movernos, para todo nuestro metabolismo como población humana, y hay una parte que son desechos, entonces fuera de lo que es los desechos cloacales, por ejemplo, hay residuos, desperdicios de lo que es nuestra alimentación durante la preparación de las comidas y también después de comer, es decir, lo que uno desperdicia y no consume. Y entonces eso uno lo puede analizar desde este punto de vista que te decía del metabolismo. Entonces uno puede pensar, bueno, ¿cómo es si ese desperdicio yo lo reduzco? O hago prácticas que me permitan parte de ese desperdicio procesarlo dentro de la propia ciudad, como por ejemplo un aprovechamiento como compost, como enmienda de espacios verdes. Ese es uno de los tantos ejemplos posibles, pero así uno lo puede hacer con otras corrientes de materiales y ni hablar con energía, ¿no?
¿Nos podrías contar un trabajo que hayas realizado en el marco de la ecología urbana? Y uno de los trabajos que, por ejemplo, hicimos en la facultad hace unos años tenía que ver justamente con tratar de entender dentro de una corriente de materiales, que es la de los residuos de construcción y demolición, una parte de ese proceso. Es decir, no es que hicimos un estudio del metabolismo completo de eso, sino que tratamos de entender si ante la propuesta de tener una mirada de lo que hoy se entiende como una mirada superadora de la gestión de residuos, que es decir, bueno, tratemos de metabolizar parte de esto, recuperarlo adentro de la propia ciudad para que no todo lo que se genera, todo el residuo que se genera de construcción y demolición salga de la ciudad y uno lo mande a algún otro lado, tratar de aprovecharlo y volverlo a meter en la industria de la construcción en la propia ciudad. Bueno, ¿eso cómo lo puedes hacer? Y teniendo una planta de reciclaje donde vengan los volquetes, ¿no? Los camiones que traen todos los cascotes, los residuos de construcción y demolición, y uno le haga algunos tratamientos que eso te lo terminen transformando en portland o en grava, distintos cascotes que se vuelven a usar para nueva construcción dentro de la ciudad, ¿por qué no? Bueno, parece fantástico desde lo teórico, pero tiene un montón de impactos, porque una de las características que no le hablamos de las ciudades, pero que es bastante evidente, es que es un espacio totalmente ocupado por humanos, y entonces poner una planta para que ocurra ese proceso de recirculación, y que está buenísimo, y que desde la perspectiva de la economía circular, que también está muy de moda, es todo muy deseable, bueno, pues tiene un impacto sobre las personas que viven ahí cerca, y entonces que generas ruidos, que generas tráfico de camiones, que generas polvo en el ambiente. Y bueno, y eso fue parte, por ejemplo, de uno de los estudios que hicimos con una tesista de la licenciatura de Ciencias Ambientales que ahora está trabajando en ecología en Bariloche. ¿Qué pensás acerca de las ciudades como sitio para vivir? Y la ciudad como sitio para decir, voy a tener que ser totalmente honesta, que es contarte que cuando empecé a estudiar agronomía me gustaba en general la biología y la biología aplicada como es la agronomía, pero por sobre todas las cosas quería una carrera o una profesión que me proyectara hacia afuera de la ciudad. Mira vos, quería vivir en algún lugar más tranquilo como si fuera el campo. Y aquí me quedé trabajando en la Facultad de Agronomía y abrazo la ciudad en la que estamos y me alegra de haberme quedado porque he tenido la oportunidad también de ver que en algún punto hicimos como una evolución o que hemos madurado como sociedad a tratar de transformar nuestras ciudades, porque en parte creo que porque las entendemos mejor y hemos tratado estamos creo en un camino de transformar nuestras ciudades, la nuestra y en el mundo, es un fenómeno general, global, en esos ámbitos que nos den también aquellas cosas y aquellas satisfacciones que nosotros buscamos cuando nos queremos escapar de la ciudad y de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces el disfrute de poder tener un mayor contacto con la naturaleza es una parte de la cosa, y ahora las ciudades cada vez más tratan de rediseñarse o diseñarse las que son lugares nuevos, teniendo un poco esta perspectiva ecológica y que permita el disfrute y que permita sobre todo la conexión de las personas con la naturaleza, que es recontra probado además que tiene un impacto muy positivo sobre nuestra salud como personas también. Así que me parece que estoy muy contenta de vivir en una ciudad y bueno, eso nada más. Sobre la Tierra Podcast es una producción de la Facultad de Agronomía de la UBA y lo realizamos Janina Nemirovsky, Sebastián Tamashiro y Pablo Roset.